Muy buenos días, el tema de hoy es normas. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versos 1 al 11. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Normas. Démonos de cuenta que acá el apóstol Pablo nos da unas pautas de las normas espirituales, y son normas basadas en nuestro Señor Jesucristo, normas en las cuales tenemos que tener en cuenta cuáles normas estamos ejerciendo usted y yo, porque a veces ejercemos las normas espirituales a nuestro cómodo, las ejercemos cuando nos conviene, las ejercemos como cuando alguien nos ve, o alguien nos está vigilando, o alguien está atento a nosotros, o estamos en un sitio que vemos que somos como de testimonio, como que nos miran, como en la iglesia, como es el discipulado, el ministerio, el liderazgo, en sitios que somos conocidos en el liderazgo, y trabajamos las normas, pero no las aplicamos en el lugar secreto, o no las aplicamos en nuestras casas, en nuestra familia. Y a veces pretendemos que esas normas las aplicamos delante de otras personas, pero vamos a mirar cómo es la situación en la casa, en el hogar, con el esposo, con la esposa, o con los hijos, o con muchas veces los parientes de las más cercanas, cómo es el comportamiento. Por eso hay personas que dicen: si eso es ser cristiano, yo prefiero no ser cristiano, porque esta persona yo veo que va a la iglesia, veo que ora, que lee la Biblia, pero sus actitudes son totalmente lo opuesto. O sea, ¿qué normas seguimos usted y yo? ¿Será que estamos en las normas del mundo, o estamos en las normas que nos habla la palabra de Dios? ¿Cuáles son las normas que estamos ejerciendo usted y yo? Ya que en las normas de vida, ¿cuáles podrían ser? En una familia, los padres fijan las normas de vida, les hacen ver a los hijos cómo deben comportarse. Dios sabe que realmente es para nuestro bien. El padre les dice a los hijos lo que pueden hacer o evitar cómo hacerlo. Muy pronto los niños aprenden que deben vivir de acuerdo con esas normas. Cuando quebrantan las reglas, su padre los corrige. Si son tercos y no quieren obedecer, tal vez tengan que castigarlos, y siguen siendo miembros de la familia. Pero su desobediencia les acarrea problemas y sufrimiento, y les acarrea en los cuales vienen normas en las cuales la casa, la familia, el padre o la madre los hacen estrictos, y los tienen que cumplir los hijos. Así debemos ser nosotros de estrictos en las normas que nos habla el Señor, porque a veces ponemos normas en el trabajo, en el estudio, en el colegio, de pronto con los compañeros de estudio, con los compañeros de trabajo, o en el entorno laboral. Hay normas y a veces las cumplimos a cabalidad, pero no cumplimos las normas del Señor, y esas normas son las que nuestro Padre Celestial y las fija, estas normas de vida acerca de los que sus hijos deben hacer y lo que deben evitar. En ocasiones tienen que disciplinar a sus hijos para enseñarles a ser buenos hijos y obedientes y diligentes. Y a veces el Señor como que tiene que disciplinarnos a usted y a mí para que podamos ser obedientes y diligentes en cómo debemos obrar y actuar para cada situación. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo lo tengamos en cuenta. Por eso cuando el Señor Jesús nos explica aún en las parábolas que Él mismo nos da a entender cómo es el comportamiento que debemos orar usted y yo. El mejor comportamiento lo encontramos en Jesucristo. Él seguía las normas del Padre.
Él dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él obedeció cada una de las instrucciones del Padre Dios, cómo debía ejecutarlas y hacerlas y ejercerlas en obediencia. Y de pronto en algún momento Él le decía al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga de mí tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, siempre antepuso la voluntad del Padre. ¿Usted se imagina si usted y yo hacemos la voluntad que el Señor nos manda a través de las Escrituras? ¿Estaremos cumpliendo las normas de Dios? ¿Será que usted y yo estamos quebrantando las normas del Señor? ¿Será que las normas que hacemos las hacemos a nuestro acomodo y creemos que el Señor le agrada lo que usted y yo hacemos? ¿Será que ante los demás las normas que imponemos o que creemos que los demás deben hacer, las estamos haciendo? Porque a veces exigimos, pero no vemos resultados. Como dice la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis. ¿Qué frutos tienes? ¿Qué frutos estamos ganando? ¿Qué frutos tenemos delante del Señor? ¿Yo y el Señor nomás? ¿Y dónde está el fruto? El fruto que el Señor nos pide. ¿Cuánto tiempo llevamos en la vida cristiana? ¿Cuánto tiempo llevamos conociendo del Señor y no tenemos fruto? ¿Será que esas normas, si las estamos ejerciendo? ¿O será que le queremos demostrar a los demás que las normas se deben hacer de una forma, pero como yo las hago o me la acomodo a esas normas, ¿está bien? Hay momentos en los cuales el Señor como que nos exhorta y nos dice: esas normas que ustedes están haciendo no son las que yo les enseñé. En primer lugar, Cristo habló acerca de las bendiciones especiales que Dios da a los humildes, pacificadores y a los limpios de corazón, aquellos que ponen primero a Dios en sus vidas y están dispuestos a sufrir por su causa. Cristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por ellos, a pedir disculpas, a pedirle perdón a quienes de pronto hayamos ofendido o hayamos tratado mal o de pronto le hagamos hecho un desplante, y hacer bien a los que nos maltratan. Sus instrucciones sobre cómo llevarse bien con los demás son los mejores ejemplos que jamás se hayan dado, y el Señor Jesús los enseña, los aplicó en su vida, que usted y yo lo debemos hacer. Lo encontramos cuando el Señor Jesús fue vituperado, golpeado, maltratado, flagelado, y Él al final en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se imagina si usted y yo hubiéramos sido tratados de la misma manera? ¿Será que de pronto hubiéramos dicho lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cuáles son las normas que usted y yo estamos siguiendo? ¿Será que estamos siguiendo las normas del mundo o estamos siguiendo las normas que el Señor nos enseña? Ya que aquí el apóstol Pablo nos da unas indicaciones y nos dice cómo debemos comportarnos, qué normas debemos regirnos y obedecerlas, no acomodarlas, no tratar de desfigurarlas para nuestro acomodo, no tratar de acomodarlas a como yo pienso, como yo actúo o en determinado lugar donde yo me muevo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de la humanidad, despojémonos del carácter, despojémonos del orgullo, de la prepotencia, de querer aparentar algo que no nos ven los demás, que los demás nos ven y dicen: ¿qué tal ese cristiano? Dios me libre de ser así, Dios me libre de conocer del Señor así como esa persona. Porque a veces no nos despojamos de nuestra humanidad y nuestro entorno, nuestro alrededor nos acusa. Si se ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando lo propio, menospreciando todo lo que le afrentaban, lo maltrataban, lo ultrajaban, él lo menospreció. Por eso ocupó un lugar de honra delante del Padre. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos para ocupar un lugar de honra delante del Señor. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay veces como que no damos más y como que se le sale el viejo hombre. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. A diario debemos combatir contra el pecado y derribarlo, derrotarlo en nuestras vidas. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, no desmayéis cuando eres reprendido por Él. Cada vez que usted y yo meditamos y estudiamos la palabra, encontramos que el Señor nos exhorta, pero debemos aceptar esa exhortación y corregirnos delante del Señor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina es necesaria, la corrección es necesaria, porque un hijo cuando se corrige es un hijo que es de formación y es un hijo de bendición. Si usted y yo no aceptamos la corrección del Señor, ¿cómo pretendemos seguir las normas o que otros sigan las normas que les imponemos?
Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todo padre disciplina, pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira esa expresión que dice el apóstol Pablo: sois bastardos cuando no cumplimos las normas, cuando no obedecemos las normas, o sea, no somos hijos. Si usted y yo no cumplimos las normas, no pretendamos ser hijos de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Tremendo, porque aún así viviremos si obedecemos las normas de nuestro Señor. Hoy le oro y le clamo y le pido al Señor que usted y yo sigamos las normas a cabalidad, como nos le enseña la palabra de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.